Advertencia: el contenido de este video podría resultarle eterno y repetitivo, repetitivo. No por nada se llama el eterno retorno, obvio. Pero más allá de eso, se trata del inicio de un único experimento que nos llevará a cuestionar aquello que llamamos realidad. Esta es la primer pieza de un rompecabezas que se entenderá mejor a medida que sigan los demás temas de esta nueva temporada. A los conspiranoicos se recomienda discreción y ver todo en compañía de un adulto responsable. Gracias. Ahora, si estás listo, ponte los lentes. Sorry. Hola. Ya que estamos entrando en época de elecciones, ¿qué tal si platicamos sobre la libertad de elección? Y es que tal vez ustedes recuerden que hace un tiempo atrás, con esta serie de televisión de Escobar, el patrón del mal, se hizo popular una frase del filósofo y poeta Jorge Agustín Nicolás Ruiz. Una frase muy bonita que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿En serio? ¿Así nomás? Fin del debate filosófico sobre el libre albedrío o el destino. Ya está. No hay necesidad de leer a Descartes, a Spinoza, a Hume, Schopenhauer. ¿Para qué? ¿Cierto? Si solamente basta con conocer nuestro pasado para tener algún tipo de poder, de controlar qué hacer o no hacer, para no volverla a cagar a futuro. Ya está. Así de simple. Libertad de elección. ¡Qué rico! ¿En serio creen eso? ¿De verdad creen que conociendo nuestro pasado tendríamos por ley el poder de controlar o elegir qué hacer o no hacer para evitar algún tipo de error a futuro? No sé, o sea, caer en el mismo error a futuro. ¿Y qué onda con la adicción entonces? Se supone que la adicción se basa precisamente en esa incapacidad de renunciar a un vicio que nos está haciendo daño a nosotros, que está destruyendo la familia, que está destruyendo nuestro entorno social. Y no podemos renunciar a eso así como así. ¿Ah? ¿No existe la adicción entonces? Claro, ya sé que me van a decir, no, pero es que la adicción es algo muy diferente porque el adicto está enfermo, no está consciente de sus actos. Ok. Supongamos que te tomo la palabra, pero en algún momento el adicto entra a rehabilitación, se hace consciente del daño que se estaba haciendo a sí mismo, el daño que le estaba haciendo a su familia y al entorno social, se rehabilita, sale, todo normal, y después de un tiempo más adelante, ¡tas!, recae en la misma adicción de antes. Claro, no todos, pero sí muchos recaen en la misma adicción de antes. Ya sean las drogas, ya sea el alcohol, las apuestas. ¿Creen que tiene el poder de elegir? Porque querer es poder, claro, ¿no? ¿En serio creen esto? Aquí, por ejemplo, parecemos adictos a los gobiernos corruptos, a las masacres, a que nos sigan robando, a la violencia. Y seguimos votando por los mismos como si nada. Bueno, no voy a entrar en el contexto político todavía. Cálmate, Miguel, cálmate. Vamos a hablar más bien del segundo tipo de personas. Los que creen que podemos aprender más bien de los errores de otros. Claro, ¿para qué cometer los errores nosotros mismos? No, aprendamos de los demás, sale más barato, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué razón será que una de las principales causas de muertes en el mundo siguen siendo los accidentes de tránsito por personas que conducen en estado de ebriedad o mirando el celular mientras que manejan? ¿Acaso no se supone que podemos aprender de los errores de los demás? Bueno, seguramente muchos aprenden de los errores de los demás, pero no es una regla decir que aprendemos de los errores de los demás. Estas personas saben el riesgo al que se exponen al conducir borrachos o al mirar el teléfono mientras que manejan. Está claro que no quieren matarse ni matar a nadie en la vía, pero pasa. Entonces, ¿qué tal si descartamos también esa otra opción? Y entonces, ¿cuál es esa libertad de elección de la que hablamos? ¿Acaso tú elegiste tu personalidad, tus gustos, quién te cae bien, quién te cae mal, de quién te enamoras, quién te atrae? ¿Crees que elegiste la mejor personalidad para poderte entender en un entorno social? Entre tantas personalidades, ¿tú crees que la tuya es la mejor y que todo el mundo debería pensar tal cual como tú piensas, como tú interpretas la realidad? ¿Crees que la forma en la que tú interpretas la realidad la elegiste tú? Ahora, están los del tercer grupo. Estos son mis favoritos. Los que dicen que la clave está en tomar decisiones lógicas, decisiones racionales,
Esas que obedecen a una realidad objetiva, ¿no? Realidad objetiva. Si tú eres de los que piensa de esta forma, permíteme presentarte a Steven Pinker. Steven Pinker es uno de los científicos más reconocidos en el ámbito de las ciencias cognitivas. Ha escrito alrededor de unos 15 libros sobre cómo funciona la mente, los sesgos cognitivos, qué es la razón, la conciencia. Fue elegido como uno de los 100 intelectuales más influyentes según la revista Time. Y Steven Pinker tiene algo muy particular. Cada que lo invitan a una entrevista y le preguntan su opinión respecto al panorama global sobre las pandemias, cómo está el cambio climático, la brecha económica entre ricos y pobres, el colapso de la demanda agregada. Él dice que todo está mucho mejor que antes, que hay cada vez menos pobres, que la prueba de esto es que antes no teníamos aire acondicionado y ahora sí lo tenemos. ¿Se están dando cuenta? El tipo escribe sobre los sesgos cognitivos. Claro, los periodistas se llegan y como que, ¿qué onda, cabrón? ¿No te estás dando cuenta de la realidad? Y él, no, ¿cómo así? No, sí hay menos violencia. Mire que antes nos matábamos y ahora no tanto, o sea, tantito no. ¿Existe acaso una realidad objetiva a la que podamos acceder? ¿Cuál realidad? ¿La de Steven Pinker? ¿La de los reporteros? ¿La de nosotros? ¿Cuál realidad en este caso? Ahora que si empezamos a descartar el hecho de que no siempre aprendemos de nuestros errores, que no siempre podemos aprender de los errores de los demás y que no hay una realidad objetiva, estaría de más descartar la posibilidad de un destino caótico, trágico, apocalíptico, que no podríamos evitar, aunque tuviéramos todos los medios, toda la información, todos los datos y las intenciones de evitarlo, claro está. Y que tal vez no lo podríamos evitar porque, qué sé yo, así es la forma en la que evoluciona el universo, la realidad, llámenlo como quieran. Que evoluciona en forma de un sistema cíclico, causal, de renovación continua, como lo muestra Daniel San Martín en su libro Clarity, un modelo unificador de las ciencias y un relato del todo. La verdad, un libro bastante recomendado, deberían de leerlos, aunque al final se me hace un poco positivista para mi gusto. A lo mejor para ustedes está bien, pero para mí sí que se me hace muy positivista. Al final, sea como sea, si llegaron a esta publicación, a este video, por el destino, por casualidad o por este post en Instagram, tómenlo como una invitación a participar de lo que podría ser uno de los experimentos sociales más importantes de la historia. Y me refiero a lo que podría ser uno de los experimentos sociales más importantes de la historia. Ok, ya, serio. Es que se trata de un experimento que podría darnos una nueva teoría de la evolución, similar a la de Charles Darwin en El origen de las especies, claro. Pero en este caso no sería una teoría de la evolución de las especies, sino una teoría de la evolución de la información. Y si la información es lo que le da forma a la realidad, pues una teoría de la evolución de la información sería una teoría de la evolución de la realidad. Puede ser, tal vez, no sé. Aclaro que no es la misma teoría de la información ya propuesta por Claude Shannon y Warren Weber. En este caso hablo de una nueva teoría de la evolución de la información o una teoría de la evolución del pensamiento. Y digo nueva que no es que sea nueva, de hecho creo que es muy antigua, pero digo nueva porque no la he visto referenciada en los libros de ciencias cognitivas, de psicología, neurociencias, ni siquiera papito Steven Pinker la ha tenido en cuenta, no sé. Tampoco la he visto a Freud o ni siquiera a Charles Darwin. Claro, tampoco es que quiera sonar como, oh, qué arrogante, qué pretencioso con esto, no. De hecho, voy a dejar claro 3 puntos. Primero, nada de lo que voy a estar presentando en este canal me lo he inventado yo. Todo está debidamente sustentado por los estudios científicos. Lo podrán comprobar. Simplemente yo lo estoy colocando como en un orden, en un patrón que lo podamos entender de cierta forma para que veamos cómo va evolucionando el pensamiento, ¿no? La información. Por eso les digo, algo similar a lo que hizo Daniel San Martín en el libro Clarity. Ahora, yo tampoco estoy como en intenciones de presumir títulos, no. Estoy presentándome ante ustedes como un ignorante con suerte, con la suerte de haber encontrado un sistema de pensamiento, un modelo de pensamiento que nos puede ayudar a todos a salir de la ignorancia. Estoy casi seguro que nos va a poder ayudar a organizarnos mejor. Segundo,
Al ser un experimento social, pues necesito la interacción con las masas, necesito la interacción con toda la gente, por eso lo estoy haciendo por medio de este canal. No solamente se trata de la parte económica, que sí que estaría genial poder contar con su apoyo en Patreon, aquí está, aquí lo dejo abajo, para poder seguir con esta investigación a fondo, pero realmente es que necesito recurrir al debate. Quien huye del debate se condena a sí mismo a la ignorancia, entonces nada, necesito poder presentarles estas ideas para no encerrarme de pronto en un sesgo de confirmación y quedarme aquí en mi realidad yo solito como Steven Pinker. Y lo tercero, este entusiasmo, este interés de compartir esta información con ustedes también es que nace de un interés de aportarle algo al mundo. Es algo que se me quedó después de haber trabajado tantos años como educador ambiental. Y de verdad, de corazón, espero que toda la información, todo el conocimiento que les pueda transmitir por este canal les sirva de algo. De verdad. Ahora sin más, empecemos. Y ya para ir entrando en materia, me gustaría dejarles una reflexión para que lo vayan pensando en el transcurso de este video. Y es que, ¿creen que a medida que avanza el tiempo nos acercamos más a conocer la verdad sobre nuestro origen como especie? ¿A entender cómo fue que se dio ese salto cognitivo que nos separó del resto de los animales? ¿O creen que por el contrario nos vamos alejando más de saber esa verdad absoluta? Es que si lo miramos a nivel individual, es muy fácil recordar lo que hicimos ayer, pero a medida que avanza el tiempo, la memoria selectiva va haciendo lo suyo, anulando momentos de nuestro pasado, momentos maravillosos que ni siquiera tenemos el poder de elegir cuáles olvidar o cuáles recordar muchas veces, porque no podemos recordarlos todos. Esto simplemente nos llevaría a tener que transitar del descubrimiento al olvido una y otra vez, y si esto pasa a nivel individual, pues porque no va a pasar a nivel colectivo, como si fuera una pandemia de Alzheimer, ahora que están de moda las pandemias, hasta llegar al punto donde el olvido se apodere de todo lo descubierto, incluyendo los problemas que ya hemos enfrentado alguna vez, haciendo que toda la humanidad tenga que redescubrir todo nuevamente una y otra vez, pasar por los mismos errores y aciertos, hasta llegar a un punto en un futuro donde tal vez todo lo que hoy conocemos como ciencia y tecnología sea visto como magia o milagros. Y si esto fuera posible, en el caso hipotético, ¿no? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que lo que fueron los descubrimientos más avanzados en alguna parte de la historia hoy fueran subestimados, subvalorados, simplemente porque los consideramos magia, esoterismo, misticismo y por ejemplo le prestamos atención? ¿No creen que podría pasar? Porque es que si miramos el tiempo como si fuera una línea recta que avanza hacia futuro, pues podemos decir que estamos mucho más cerca de la inteligencia artificial avanzada que del hombre cavernícola. Pero si quisiéramos saber la verdad o tratar de entender un poco más de qué fue lo que pasó al principio, pues podríamos tomar referencias de los descubrimientos o las investigaciones que llegaron a desarrollar las civilizaciones anteriores a nosotros. Claro, esto es gran parte del trabajo de la antropología precisamente. Pero es que llegamos a un punto donde hablamos acerca de la psicología moderna sin entender todavía cómo era la psicología del hombre primitivo para saber qué es lo que nos separa de ellos, ¿no? Y es que si estamos de acuerdo con la teoría de la evolución, pues por consiguiente deberíamos considerar la evolución del pensamiento. Y ese es precisamente el tema del que voy a estar hablando a lo largo de todo este canal, con una teoría que estoy seguro, o bueno, casi seguro, que podría llegar a estremecer, a sacudir y transformar la forma en la que estudiamos y cómo entendemos la psicología. Pero claro, como dicen por ahí, todo gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si en el camino a la inteligencia artificial avanzada llegáramos a darnos cuenta que aquello que llamamos conciencia, aludiendo a un poder racional, lógico, resultara ser solamente un algoritmo, similar a los que se utilizan en los sistemas cibernéticos, replicable así en otros sistemas? En este caso, ¿cuál sería el mejor uso que le podríamos dar? ¿Utilizarlo para crear una conciencia artificial avanzada? ¿O utilizarlo para entender mejor nuestro origen como especie y tal vez romper ese bucle del eterno retorno que nos obliga a pasar siempre del descubrimiento al olvido por la eternidad, haciendo que repitamos la misma historia del Génesis al Apocalipsis? ¿Sería posible? ¿O creen que estamos condenados sí o sí a repetir el Apocalipsis por la eternidad? Si esto fuera así, ¿qué tan cerca está ese Apocalipsis? ¿Lo podríamos evitar? Sin duda, estamos en la era en la que más historias, teorías y conspiraciones se comentan. Y paradójicamente, pareciera que a la mayoría de personas les resulta más fácil creer en lo que dice un pendejo famoso
que creer en lo que dice un científico. Y si bien uno podría decir que se debe a que estamos en la era más poblada de la historia y a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de ideas, que sumado al internet nos daría un tráfico de información impresionante, que nos satura y hace que sea cada vez más difícil diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Bien, un argumento muy válido. Pero lo que estamos dejando de lado es el hecho de que los misterios más grandes de la existencia misma siguen sin develarse. Desde el origen del universo, la vida, la conciencia, Dios, por qué existimos, todo lo que tenemos son teorías. Un momento, aquí se necesita hacer una aclaración. Listo, ya está. Cuando digo teoría, de ningún modo lo hago de forma despectiva, pues en el ámbito científico una teoría es el grado más alto al que puede llegar una idea después de haber pasado los filtros de verificación para dejar de ser solo una hipótesis y convertirse en la versión más cercana a la verdad. Sin embargo, para las personas que no son científicas, una teoría está en un campo de pensamiento diferente al de las certezas intuitivas. Por ejemplo, la sensación de certeza que tenemos cuando decimos que todos nacimos de una mujer o que todos necesitamos comer, no es la misma sensación de certeza que cuando decimos que existen 12 tipos de partículas que conforman la materia o que la galaxia más cercana es Andrómeda. Y es que por más que todas estas afirmaciones sean ciertas, no todos tenemos en casa los instrumentos necesarios para poder verificar todo lo que la ciencia nos dice. Así que quieran o no, las teorías científicas también requieren de la confianza de las personas en los científicos para poder ser aceptadas, aunque no sean del todo entendidas. Veámoslo desde otra perspectiva. Aunque la curiosidad ha sido uno de los principales motores en la evolución del pensamiento, según el historiador Yuval Noah Harari, en su libro de Animales a Dioses, nos muestra cómo ha sido la confianza lo que nos permitió formar redes de cooperación para desarrollar la sociedad que tenemos hoy en día. Y cuando se trata de confianza, la ciencia está pagando los platos rotos de un pasado oscuro, donde sirvió para promover y perpetuar la esclavitud, la discriminación y la brecha de género, al argumentar que con estudios científicos habían logrado demostrar que las comunidades negras estaban mejor preparadas para el trabajo físico, mientras que los blancos estaban mejor preparados para las matemáticas, las ciencias y la política. Del mismo modo que decían que las mujeres, al ser menos racionales que los hombres, no tenían capacidades electorales o que no deberían de ejercer puestos en la política tampoco. Dicho esto, espero que comprendan que cuando hablamos con personas que no son científicas, lo que sea que se diga respecto a los misterios de la existencia no va a ser tomado como una certeza intuitiva, sino como teorías y más teorías. Teorías que parecen perderse entre la gran cantidad de datos curiosos que se publican todo el tiempo. Y es que cada año publican alrededor de 1 millón de artículos científicos. En solamente un sitio web como Google Scholar puedes encontrar más de 400 millones de artículos científicos. Y suponiendo que cada artículo de estos tarde 1 hora en leerse, una persona que quisiera leerlos todos tendría que pasar leyendo durante 45.000 años. 45.000 años leyendo. Esto hace muy difícil que podamos conectar todas las fichas del rompecabezas para darle orden y sentido a nuestra realidad. Ahora que si bien por un lado tenemos mucha más claridad sobre lo que podría ser nuestra posible extinción, nuestro posible fin, gran parte de la ciencia sigue obsesionada con saber cómo fue el principio. Y en su afán de respuestas, lo que están haciendo es tratando de recrear la realidad como la conocemos, en lugar de prestarle atención a lo que realmente necesita atención, que es cómo evitar el apocalipsis que se viene encima. Un apocalipsis que no va a ser nada bonito, ni rápido, ni épico, así como lo pintan con el chasquido de Thanos, el meteorito. No. Para empezar, no va a ser rápido, va a ser muy lento y doloroso. Olas de calor infernal que van a hacer inviable la vida en exteriores. Según el informe del IPCC, ya para el 2100, la mayoría de la humanidad estaría viviendo en invernaderos, si las cosas siguen como vamos. En fin. Que esta curiosidad por saber más y más y más es como un tren sin frenos, y si bien por un lado seguimos obsesionados por saber la verdad sobre nuestro origen, por otra parte tenemos el reto de enfrentarnos a nuestra propia extinción. Una extinción ocasionada por nosotros mismos, pero que es posiblemente evitable. Ojo a esto, posiblemente evitable, dependiendo de lo que hagamos los siguientes 8 años
para mermar la huella de carbono. Y no lo digo yo, lo dice el informe del IPCC y lo que se está haciendo con la Agenda 2030. Pero que aunque sea una extinción posiblemente evitable, no le estamos prestando la suficiente atención, no le estamos dando la importancia que merece, ya sea porque no confiamos en nada de lo que digan los líderes políticos o por el sensacionalismo de los medios de comunicación, que todo lo importante tienen que pintarlo con humor, con drama, para que compita contra lo popular cuando lo popular no es lo importante. Y claro, uno podría decir, sí, la culpa es de los políticos, la culpa es de los medios de comunicación, pero no. Resulta que la principal culpa de todo esto recae en ese positivismo pendejo que tenemos, ese positivismo ciego que nos hace pensar que todo tiende a mejorar así, porque sí, sin mover un dedo, todo se mejora solito. Y esta creencia, este paradigma de que todo tiende a mejorar, ha creado una lucha de nuevas realidades, una lucha de realidades donde las personas compiten, no por quién tiene la mejor versión o por quién se acerca más a la realidad, a la verdad, sino por quién suena más convincente, por quién logra convencer a más personas de su verdad, no por quién tiene el mejor argumento, sino por quién logra sonar más convincente. Y uno dirá, bueno, ¿y dónde está la ciencia en todo esto? ¿Dónde están los científicos? ¿Por qué nadie les presta atención? ¿Por qué nadie los tiene en cuenta? ¿Por qué nadie escucha a los científicos? ¿Será que no confiamos en ellos? ¿Será que no están dando la información necesaria? Para responder a esto, tenemos que mirar el momento histórico en el que estamos. Y es que llegamos a un punto en la historia donde todos nos hicimos adictos a la información instantánea. Adictos. Y esta adicción nos hace coleccionar datos cortos sobre todo tipo de temas, pero sin profundizar en nada. Entonces llegamos a un punto donde todos creemos que sabemos de todo, pero nadie es experto en nada. ¡Wow! Llegamos a un punto donde nadie es experto en nada. ¿Ustedes se imaginan llegar a un punto donde nadie es experto en nada? ¿Qué sería entonces de los médicos, de los abogados? ¡Qué miedo!, ¿no? ¡Qué peligro esto! Y esta adicción de la información instantánea, yo creo que es más peligrosa inclusive que cualquier otro tipo de adicción, a las drogas, al alcohol, a las apuestas. Primero que todo, porque es una adicción que no reconocemos como adicción, sino que la normalizamos. Es más, ahora lo anormal es no ser adicto. Lo anormal es no tener un celular, lo anormal es no tener redes sociales. Y aparte de eso, en comparación con las otras adicciones, la cantidad de proveedores es infinita. O sea, si miramos la cocaína, la marihuana, el alcohol, la cantidad de proveedores de esas drogas es mínima con la cantidad de proveedores de esta droga. Y es que aquí los proveedores somos nosotros mismos. No solamente somos los consumidores de esta droga, sino que somos también los proveedores. Proveedores de información basura. Todo el tiempo estamos publicando qué hacemos, qué comimos, qué hicimos. ¿Saben cuánto tiempo ocupa eso en la cabeza de alguien? Es muy loco esto, porque todos esos datos, toda esta información, lo que va haciendo es que va construyendo creencias y como una bola de nieve, las creencias van formando nuevas realidades. Realidades muy falsas, pero muy reales en la mente de cada quien. Y esto lo que hace es que crea un ambiente muy difícil para los científicos que se ven obligados a competir contra los influencers en el juego del clickbait, donde claro, tienen que estar publicando información aleatoria para que todos digan, oh, wow, mira, qué genial, cuánto sabe, todo esto. Hace muy difícil crear una campaña contundente, continua, para hablar sobre lo que deberíamos de estar haciendo para evitar este futuro apocalipsis. Y no quiero que me malinterpreten, la verdad es que a mí también me encantan todos estos datos curiosos sobre física cuántica, agujeros negros, planetas lejanos, saber si hay vida en otros planetas, por ejemplo. Todo esto me fascina. Pero lo que digo es que si queremos minimizar un poco el miedo... el mierdero que se viene, que no me estoy riendo porque me parezca gracioso, me río como una risa nerviosa, porque el solo hecho de imaginar todo esto junto, el calentamiento global, el colapso de la demanda agregada, la brecha entre ricos y pobres, el tipo de ambiente que vamos a tener en unos años más adelante va a ser tan caótico para todo el mundo, no solamente para pobres, es que también los ricos van a sufrir, todo el mundo, que es como si colocáramos todas las películas que hemos visto de Juegos del Hambre, Walking Dead y todo eso, como si lo pusiéramos todo junto y como si todo lo hubiéramos visto como a modo de teoría y ahorita ya estamos a punto de pasar a la práctica. Y no va a ser nada bonito de verdad. Una cosa es verlo en películas y otra cosa es tenerlo ya aquí, presente, y que no nos damos cuenta por esa burbuja de positivismo tóxico pendejo que no nos deja ver la realidad, pero que si ustedes tienen hijos
hijos y les importa el futuro que les espera a sus hijos, o sea, si les importa cómo va a ser su vida en los próximos 10, 20, 30 años, 40 años, qué sé yo, cuánto esperan vivir ustedes o cuánto esperan que vivan sus hijos, deberían de estar preocupados por esto. ¿Se han imaginado cómo podría estar el mundo dentro de unos 10, 20 o 30 años más adelante? En serio, el hecho de que no les estemos prestando atención a esto no significa que no exista, simplemente significa que estamos encerrados en una burbuja de positivismo tóxico, de positivismo mágico, esperando que los gobiernos hagan algo, que esto pase así, porque sí, que todo se resuelva, ¿no? Solito. Y lo que digo es que si queremos bajarle el voltaje a todo esto, debemos encontrar la forma de organizarnos, crear una campaña contundente, continua, para meterle presión a los gobiernos, que ellos por sí solos no van a hacer nada tampoco. También están en su burbuja de competencia de poderes y no se están tomando estos temas en serio. Entonces, si llegáramos más adelante a tener una crisis energética, donde tuviéramos estos apagones, perdiéramos el internet, el acceso a la información, por estadística, por simple estadística, la mayoría de los que queden no van a ser personas con pensamiento crítico, sino personas susceptibles a las creencias saturadas de datos cortos, de esta información basura, como por ejemplo a las cuantas vueltas se echa un perro, cada cuánto cambia de pareja su famoso favorito. Información basura sin conocimiento útil. Bueno, tal cual como en el inicio de la humanidad. ¿Ya ven a dónde voy con esto del eterno retorno? ¿De qué va a servir toda esta información que hemos llegado a colectar en tanto tiempo? Ahí dándole, buscando información. ¿De qué serviría toda esta información más adelante con un futuro así? Y es que esto también se planteó tal cual en la película Idiocracia. No sé, es como si tuviéramos que ver el eterno retorno una y otra vez. Como si tuviéramos simplemente que sentarnos y aceptar que vamos hacia allá sin poder hacer nada. Ya hasta parece que hay más resignación que resistencia a evitar la cancelación mediática de los positivistas tóxicos. Como que no, ellos van ganando. Tanto así que los mismos científicos ya empezaron a sacar una black box. Una black box con toda la información acumulada, incluyendo la información sobre cómo fue que llegamos a ocasionar nuestro propio apocalipsis, supuestamente para que otra civilización llegue y la vea y encuentre todo lo descubierto, incluyendo cómo llegamos a mandar toda nuestra civilización a la chingada. Es que si miramos esto de la black box como una bitácora de todo lo descubierto hasta cómo llegamos a causar nuestro propio apocalipsis, es algo muy comparable a lo que hizo la Biblia como tal en su momento, ¿no? Y lo curioso es que las causas siguen siendo las mismas. Las causas del apocalipsis en la Biblia o inclusive en la Divina Comedia de Dante Alighieri siguen siendo exactamente las mismas que las actuales. Que la avaricia de unos, soportada por la pereza de otros que simplemente dejaron que hicieran lo que les dieran la gana, causó una acumulación de riqueza en una parte de la población, mientras que los otros simplemente... eso no es mi problema. La pereza de unos, el engaño de otros. Los patrones neuróticos siguen siendo los mismos. Se repite el ciclo. No podemos salir de ese bucle. Es como si no pudiéramos hacer nada al respecto, simplemente ver cómo avanza la película, aún sabiendo las causas. ¿Será que no hay forma de evitar este continuo loop, ese bucle que nos lleva del origen a la extinción? A ver si tenemos un poco más de tiempo de seguir descubriendo cositas. Tal vez en un futuro llegaremos a responder a esa gran pregunta que ha sido el eterno debate entre la religión y la ciencia. El creacionismo versus el evolucionismo. Es decir, la idea de un ser todopoderoso que nos pudo haber creado con un propósito versus el resultado aleatorio y azaroso de partículas que formaron masa, masa que formó vida, vida que adquirió conciencia y así. Y es que el enigma está en que si lo que hubo fue un creador, ¿qué lo creó a él? Y si lo que hubo fue un Big Bang, pues ¿qué fue lo que lo causó? Y el interrogante que une a estas dos teorías está en saber si lo que hay es un sistema cíclico de creación y extinción del que no podemos salir, o si tenemos el libre albedrío y la posibilidad de evitar ese eterno retorno que nos lleva siempre a extinguirnos. ¿Qué creen que podría ser? ¿Pero por qué es tan importante resolver este gran enigma? Pues porque gran parte de la base moral con la cual se han fundado las primeras civilizaciones, desde Sumeria hasta ahora, ha sido bajo la idea de un Dios que te castiga si te portas mal y la promesa de un paraíso para los que más sufran en vida. Y si de repente la ciencia llegara a demostrar que no había Dios castigador, que no había un paraíso para los que sufrieran en vida, esto podría llegar a generar un impacto tremendo en las sociedades que han estado sufriendo la
tiranía de los líderes que han estado usando la religión para someter al pueblo. Claro está que primero tendrían que darse cuenta de esta nueva realidad o adoptar este nuevo paradigma, cosa que veo muy difícil. Por otra parte, la idea de que no hay un Dios castigador, de que no hay un infierno para los impíos, podría ocasionar en otro tipo de personas, esos que no tienen empatía, podrían simplemente vivir la vida a tope, pasando por encima de otros, sin importarles nada, sin ningún tipo de remordimiento. Algo nunca antes visto, ¿eh? Y entonces así, la necesidad de creer de unos contra el escepticismo de otros, generaría las condiciones ideales para que unos se hagan como si fueran dioses de otros. Un mundo donde todo es mágico para todos, excepto para el mago. Algo muy similar a lo que planteaba Nietzsche cuando decía que Dios ha muerto. Muchos pensaban que era a modo de celebración y no, era todo lo contrario. Hablando un poco del panorama que él veía venir y que efectivamente parece que es al que hemos llegado. Otra vez, el eterno retorno. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y bien, como se habrán dado cuenta, todas estas teorías del eterno retorno ya existen en todos los colores, sabores, formas, tamaños, para todos los gustos. Yo solamente las estoy utilizando para darles un poco de contexto, porque en realidad hacia donde voy es hacia otro lado, hacia la evolución de la información. Información que, como dije antes, le da forma a la realidad. Y es que unas personas crean en reptilianos, otros en la tierra plana, otros crean que nunca hemos llegado a la luna, no es lo que me preocupa. Aquí el problema, si es que se le puede llamar así, es que los que estudian la ciencia se molestan con estas... Se molestan con estas personas y entran en unos debates tontos, asumiendo que las realidades o las creencias son algo que se elige, sin tener en cuenta que la realidad que cada quien tiene en su cabeza es producto de las circunstancias de tiempo, espacio, incluyendo las genéticas también, con las que cada quien se ha formado. Y las circunstancias de este momento son las que ya mencioné antes. Estamos tan saturados de información que sabemos muy poco de mucho y mucho de lo que sabemos... Y mucho de lo que sabemos no nos sirve para nada. Es información basura. Entonces, cuando resulta de pronto algún problema que saca a relucir esas diferencias sociales entre unos y otros, sacamos el mismo comodín de siempre, la vieja confiable, decir que todo es cuestión de percepción. Pero si el problema persiste, es porque tal vez no entendemos cómo funciona la percepción. Tal vez no entendemos de verdad qué es y cómo se forma la realidad, o digamos, la realidad colectiva. Y es precisamente de eso lo que quiero hablar en este video. O no en este video, en todo el canal. Porque si llamamos realidad a todo lo que podemos ver, tocar, bueno, a lo que podemos percibir con nuestros sentidos, pues no nos estamos dando cuenta lo fácil que es manipular nuestra realidad hasta tal punto de hacernos dudar de la propia existencia. ¡Ey! Y de esto no se escapa a nadie. Es que si ustedes creen en una élite, si creen que existe una élite, que claro, ¿no? Pues debe existir una élite. ¿Qué tipo de medios usan para percibir la realidad? ¿Creen ustedes que también están exentos de caer en la misma manipulación en la que podemos caer nosotros mismos también? ¿Creen que acaso hay alguien que pueda llegar a ver la realidad tal cual como es? El cerebro nos puede jugar tretas a todos. ¡A todos! Es que para uno decir que hay alguien que no es susceptible a la manipulación, tiene que ser alguien que no tenga cerebro. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasaría si llegáramos a estudiar este tema de la percepción ya como un sistema medible? Claro, normalmente cuando se habla de la percepción siempre caemos en algo como de lo subjetivo, que pierde el interés de estas ciencias que buscan lo medible, lo cuantificable, ¿no? Estas ciencias exactas. Pero si llegáramos a estudiar la percepción como un algoritmo cíclico, medible, que podría llegar a darnos respuestas de cómo evoluciona la información y cómo la información influye en nuestras emociones, en nuestras decisiones, pues tal vez podamos entender algo de una vez por todas qué es lo que tenemos que hacer para salir de este bucle del eterno retorno. ¿Qué tal? ¿Ah? Claro, ya muchos me dirán, no, pero es que ya existen las ciencias que estudian la percepción y son la psicología, las ciencias cognitivas, ¿no? La psicología, las neurociencias. Muchos podrían decir, no, la cibernética estudia eso.
Tal vez. Pero no sé, hasta ahora no he sentido que, o no sé, de pronto es también que estoy en mi burbuja, no de la forma en la que yo lo estoy estudiando. Y es lo que quiero hablarles en este video, o bueno, en todo este canal. Perdón que me dé tantas vueltas, pero es que eso de ser youtuber no es lo mío definitivamente. Y volviendo al tema del eterno retorno, me la voy a pasar dando vueltas sobre lo mismo. Pero es que sí, de eso trata el video, del eterno retorno. Volvamos a los misterios de la existencia. Universo, vida y conciencia. ¿Ya ven? Eso rima. Ya, está bien, me comporto. Ok. Existen varios métodos para entender la esencia y el funcionamiento de las cosas. Por una parte tenemos el método científico, que se basa en la observación, la investigación, la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y las conclusiones. Ya ustedes saben. Por otra parte tenemos la ingeniería inversa, que lo que hace es que desarma un elemento, analiza cada una de sus partes, las estudia para entender el funcionamiento del elemento como un todo. Pero hay muchas cosas que no podemos entender de estas formas, no son demostrables de estas formas. Por ejemplo, la conciencia, el alma. ¿Alguien desarma un alma por acá? No se puede. En la época del Renacimiento pasaba esto, desarmaban a la gente para buscarles el alma. No lo hagan, la verdad no van a encontrar nada. Pero hay muchos que no quieren quedarse con la incógnita. Hay quienes quieren simplemente tratar de encontrar la respuesta a estas interrogantes. Y para eso están recurriendo a un tercer método. Yo le llamo proyectos Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Esta historia, fábula, metáfora, llámenlo como le quieran llamar, no me importa. Donde la humanidad en búsqueda de respuestas, tratando de saber si existía o no un Dios, empezaron a construir una torre alta hasta el cielo. Y en el camino, según dice la Biblia, Dios enredó sus lenguas, empezaron a hablar otros idiomas, se confundieron y todo se fue a la chingada. Pues algo muy similar a lo que está pasando en este momento. Más allá del debate filosófico de que exista o no un Dios, si miramos la Torre de Babel como una reflexión sobre hasta dónde sería capaz de llegar el ser humano en búsqueda de respuestas con esta curiosidad inagotable. La Torre de Babel era como la estrategia que se les ocurrió a los antiguos para saber si existía o no un Dios, para salir de la duda. Pero hoy en día, aunque tenemos proyectos diferentes, con estrategias diferentes, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: desafiar los límites de la naturaleza, desafiar nuestros propios límites para llegar al nivel de los dioses. ¿Cómo? Pues a partir de tecnologías capaces de emular la realidad física en una realidad virtual, como lo puede ser el metaverso, proyectos como el biohacking, la ingeniería genética, el Neuralink, que te permite manejar la mente de otros seres, la inteligencia artificial en sí misma, que a futuro se espera que se transforme en una conciencia artificial. Pero si miramos la Torre de Babel como un intento fallido de llegar al espacio, que terminó causando el colapso de toda una civilización, y lo comparamos con estos proyectos del SpaceX o el turismo espacial de Elon Musk y Jeff Bezos, ¿cuál es la diferencia? El paradigma de éxito sigue siendo llegar al espacio y el producto es una torre de cadáveres de personas que han estado trabajando esclavizadas para poder fondear este tipo de proyectos. Y aunque duele aceptarlo, nosotros somos parte de eso también. Al ser parte del sistema capitalista, somos parte también de lo que está ayudando a fondear este tipo de proyectos. Y más allá de hablar de lo nefasto que resultan ser este tipo de proyectos en la historia, lo que nos muestra la Torre de Babel es cómo evoluciona el paradigma de éxito según la escala de necesidades de Maslow. Una vez que vamos supliendo nuestras necesidades básicas, nuestro cerebro simplemente empieza a buscar proyectos cada vez más retadores, más complejos, más ambiciosos. Y esta es la razón por la que funcionan los videojuegos. Tú pasas un nivel y esperas que el siguiente nivel sea más difícil que el anterior, porque si no el videojuego se hace aburrido. Y así, tal cual como pasan los videojuegos en el mundo virtual, también pasa en la vida física. Lo que nos muestra la escala de necesidades de Maslow es qué pasa cuando ya hemos alcanzado todas estas necesidades básicas, qué tipo de preguntas empezamos a hacernos y cuál se convierte en el paradigma de éxito que le da sentido a nuestra vida. Y esta historia de la Torre de Babel, que la podemos encontrar en uno de los libros más vendidos de la historia, la Biblia, que más allá del dogma religioso que puede representar, sí que lo podemos estudiar para tratar de entender un poco mejor cuáles fueron los paradigmas, los valores, las creencias con las que fueron fundadas las sociedades aquí en el occidente. Y lo que tiene interesante la Biblia es que es un libro que reúne relatos de diferentes culturas, pero que evolucionaron de formas muy similares. Ahora,
Lo que tiene de interesante estas culturas, muchas de estas culturas, es que cada una tiene su versión del Génesis al Apocalipsis como una teoría del todo que inicia con la idea de que el ser humano es un ser superior al resto de los animales. Y esta idea de ser superior lo hace cargarse de un tipo de responsabilidad, como un propósito, como tratar de buscarle sentido a la vida, como que tiene una misión que cumplir. Y caemos en el juego del éxito. Tengo que lograr algo, tengo que alcanzar algo, que para algunos, en este caso puede ser tener una casa, tener una familia, pero que una vez que se cumple con ese paradigma de éxito, rara vez te quedas conforme con eso, sino que empiezas a adoptar nuevos paradigmas de éxito. Como que ya llegué aquí, ahora qué más sigue, ¿no? Entonces tú tienes una meta, un objetivo, comprar una casa. Compras la casa, pero entonces empiezas a desear otra cosa, un carro. Compras el carro y quieres ya otra cosa. Y así te la vas a pasar de deseo en deseo, adoptando nuevos paradigmas de éxito. Una meta, luego otra meta y otra meta. Y cuando se acaban las metas, cuando se acaban los objetivos, es como que entramos en depresión, como que ya no sabemos qué hacer con nuestra vida y perdemos como el sentido de vivir en sí. Y eso nos recuerda un poco el mito de Sísifo. El rey Sísifo, que fue condenado, o más bien castigado, con arrastrar una roca cuesta arriba de una montaña. Y cuando iba llegando a la montaña, tenía que dejar caer la roca para empezar de nuevo. Eso es más o menos como la analogía que tenemos con esto de los paradigmas del éxito. Y si miramos de pronto cómo sería la sensación de estas personas que ya lo han conseguido todo, que ya se pasaron todo el videojuego y que están dispuestos simplemente a dejar caer la roca cuesta abajo. Esa es la sensación que parece transmitir a veces los multimillonarios, que ya están como dispuestos a dejar que todo el mundo se vaya al diablo, ¿no? Claro, esto es mi interpretación subjetiva, ¿no? Pensemos en este caso, ¿cuáles serían los paradigmas de éxito de aquellas personas que ya lo tienen todo? Que ya no tienen retos como tal en la vida. O sea, los retos básicos que tendría una persona común y corriente de comprar una casa, de darle sustento a su familia, de graduarse o algo así. ¿Cuáles creen ustedes que serían los paradigmas de éxito que le dan sentido a la vida de los multimillonarios como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, todo este tipo de multimillonarios? ¿Cuáles serían los paradigmas de éxito que los mueven? ¿Y hasta dónde creen ustedes que serían capaces de llegar ellos para cumplir con estos paradigmas de éxito? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Es que ya no parece que estamos en una carrera por saber nuestro origen, sino por crear uno y convertirnos en dioses. O bueno, en el caso de ellos, claro está. Y así ya no contaríamos solamente con la teoría del evolucionismo y el creacionismo, sino que nacerían nuevas teorías del origen del todo. Una que pone a la vida como un ente que viaja colonizando planetas, otra que pone a Dios como un desarrollador de software por fuera del universo y simplemente está moviendo las fichas desde allá, y otra que pone a la conciencia como un algoritmo que reúne información y se estudia a sí misma. Y pueda que esto nos suene a pura película de ciencia ficción, pero hoy en día son muchos científicos y filósofos los que mantienen vivo el debate de que vivimos en una simulación. Y el argumento que hay en contra de esta teoría de las simulaciones, aparte del hecho de que todavía no contamos con esta tecnología, es que todavía no sabemos qué es la conciencia. Pero si tenemos en cuenta que la percepción de tiempo que tenemos nosotros es toda una ilusión, algo totalmente subjetivo, ¿qué pasaría si a partir de la computación cuántica ya mucho más avanzada de lo que está en este momento, claro, lográramos desarrollar un programa capaz de emular la realidad física como la conocemos, donde cada año que vivimos acá o cada día que vivimos acá fueran 100 años allá adentro o 1000 años allá adentro, y de repente pudiéramos ver cómo los personajes adentro de esta simulación de manera automática empezaran a desarrollar el mismo ciclo evolutivo de la información que nosotros, desde el fuego, la rueda, el desarrollo de un lenguaje, la música, el desarrollo de un sistema numérico, el calendario, todo tal cual en este mismo orden, hasta llegar al punto de construir máquinas y computadores que hagan simulaciones como nosotros lo estamos haciendo con ellos. ¿Cómo nos dejaría eso a nosotros? ¿Ah? ¿Se imaginan lo que podría llegar a causar un evento como estos en la percepción de lo que somos nosotros y en la percepción de lo que podría ser Dios como un agente externo al programa? Ahora, más allá de decir, ay no, esto no es posible, eso es puro cuento, esto es falso, no va a llegar a pasar nunca. Vale, no es el punto acá, no es lo que debería estarnos preocupando. Más allá de pensar en que si esto es posible o no, lo que debería de preocuparnos es que no se han dado cuenta
es que hay un debate. Es el hecho de que haya un debate. Porque si hay un debate, significa que hay quienes lo creen posible. Hay quienes están convencidos de que es así. Y si hay quienes lo creen posible, ¿qué nos dice a nosotros que estos gurús tecnológicos no tienen en la cabeza ya esta posibilidad? O bueno, la creencia de que esto es así. Si estas personas de las élites tecnológicas, los gurús tecnológicos, que son los que en este momento están acaparando la riqueza del mundo, creen que sí, que somos parte de una simulación. Y si esta es la percepción que ellos tienen sobre la realidad como tal, ¿qué les impide vernos a nosotros como simples bots? Como simples personajes NPC con la misma indiferencia con la que nosotros vemos a los personajes NPC de los videojuegos. A los personajes que están ahí estáticos, haciendo tareas automáticas, mecánicas ya. ¿Ustedes se imaginan donde esta gente de verdad esté pensando que nosotros somos eso y ya? Según Descartes, en lugar de esa filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, podemos encontrar la filosofía práctica por la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, el agua, el aire, los astros y los demás cuerpos que nos rodean, podríamos hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. ¿Qué tal este consejo? Como si eso no fuera lo que nos causó todo este mierdero. Pero el punto es que si este es el pensamiento de algunos, esto podría significar que mientras hay unos debatiendo si vivimos o no en una simulación, hay otros que de verdad lo creen así y ven el mundo como un videojuego donde la pobreza y la violencia no es algo contra lo que hay que luchar, algo que hay que erradicar, sino que es simplemente un nivel más que superar. ¿Es que no les parece extraño cómo el mundo se está cayendo en pedazos, el hambre que está viendo y ellos simplemente como si nada? Nos tratan como si fuéramos personajes NPC. Si esta es la realidad que tienen en su cabeza, es que ya no se trata de lo que nosotros creamos que es verdad o no. Se trata de poner en la lupa las creencias, verdades y paradigmas que dirigen las acciones, las decisiones de nuestros gobernantes y de los que manejan el capital. Porque si hay unos que creen que estamos en una simulación y hay otros que no lo creen así, significa que hay una diferencia en la moral y la forma de relacionarse socialmente unos con otros. Y no solamente una diferencia, sino también una diferencia que nos pone en desventaja a unos con otros. Porque pone a unos como que no, somos nosotros los despiertos, ustedes simplemente no existen, no están allí. Y los demás allí esperando que se haga algo al respecto de todo lo que está pasando. Queremos cambios económicos, cambios sustanciales sobre el modelo económico y a ellos simplemente no les importa. Para ellos simplemente están en este videojuego. Un Elon Musk está convencidísimo de que vivimos en una simulación. ¿O acaso no les parece sospechoso que esta gente siga viendo cómo todo se está yendo a la chingada y sigan con su Torre de Babel directo al espacio? Y es que por eso se llaman proyectos Torre de Babel, porque la ambición y la avaricia de unos por llegar al nivel de Dios fue lo que causó el colapso de todo lo que conocemos, de toda la civilización. Y no se trata solamente de culpar la ambición y la avaricia de unos tantos, sino entender, aceptar que esto no sería posible si no fuera por la pereza de los que estamos acá sin hacer nada, simplemente entretenidos viendo memes todo el tiempo, creyendo que nos estamos autorrealizando, pero simplemente nos estamos explotando cada vez más, trabajando cada vez más horas, por menos, para nada, sin ni siquiera preguntarnos o cuestionarnos qué podríamos hacer al respecto, resignados, aceptando simplemente todos los golpes que recibimos por medio del sistema. Más allá de decir si podemos o no podemos hacer algo, es que ni siquiera hay el interés de hablar sobre estos temas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ahorita nos toca decidir a nosotros. Si vamos a esperar a que ellos cambien de paradigma de éxito, cambien la forma en la que ven la realidad, convencer a Elon Musk de que somos reales, de que no somos una simulación, no somos un bot. Elon, no soy un bot. O si nos ponemos nosotros al nivel de ellos, jugar el juego de que estamos en una simulación, a ver si de pronto los volvemos a traer al nivel de nosotros. Ok, nos vamos a quedar así sin hacer nada. Ahora que si llegáramos a entender al ser humano o a entendernos a nosotros mismos como máquinas que se recrean a sí mismas y aceptar que sí, que la conciencia es un algoritmo que se ha ido evolucionando con el tiempo, ¿qué pasaría? ¿Podríamos llegar a rebelarnos? ¿De alguna forma pasaría como pasó en Westworld? Muy recomendada, ¿eh? De eso se trata todo esto, porque si se llegara a demostrar que la conciencia es un algoritmo que ha ido evolucionando de forma cíclica, con un paradigma de éxito que se va repitiendo cada tanto, que puede llegarse a entender de alguna forma, de eso se trata este experimento. Y para eso tengo planeado un reto y una apuesta, algo que les iré contando más adelante. Ahora, yo lo digo como una opinión totalmente personal, yo creo
que el principal problema que tenemos como especie y lo que no nos permite salir de este bucle del eterno retorno consiste en que nos comimos el cuento de que somos seres superiores a los demás, que somos seres racionales y que todas nuestras decisiones obedecen a un principio lógico, cuando obviamente no es así. Y entre más convencidos estemos de que nuestras decisiones son racionales, más susceptibles estamos a la manipulación ideológica. Así como cuando alguien te dice que tienes un propósito, que viniste con un propósito, pues presta atención porque tal vez te quiere poner uno. Y este tipo de pensamiento es el que no nos permite tampoco construir o reconstruir un mundo habitable para todos. Un sistema que nos permita a todos existir. Yo pienso que lo bueno del concepto de conciencia como lo pintan, con todas estas cualidades maravillosas, es la idea de pensar que existe una. Ahora, lo malo del concepto de conciencia, como lo pintan, es asumir que ya lo tenemos. Pensar que ya somos seres conscientes en sí. Y no que es algo que tal vez se puede construir o que se puede ir ganando poco a poco, entrenando poco a poco. Así que mi apuesta o reto con este canal consiste en demostrarles que el hombre racional como tal no existe. Que nuestras decisiones no son lógicas, no obedecen a ningún tipo de lógica. Por el contrario, que todas nuestras decisiones son tomadas con base en una emoción o un instinto que no controlamos y que la razón solamente aparece para argumentar o justificar una decisión ya tomada. Que la conciencia, así como la conocemos, funciona como un algoritmo que ha ido mutando, evolucionando a partir de la sistematización del éxito. Y que si aprendemos cómo funciona este algoritmo, tal vez lleguemos a aprender cómo hackearlo. Quizás hasta podamos reconfigurar nuestro sistema de creencias para transformar nuestro paradigma de éxito por uno que promueva la existencia en lugar de continuar con el que tenemos, que solamente promueve la extinción. Quizás en un futuro podamos hasta resolver el enigma de si existe o no libre albedrío, sabiendo si logramos cambiar nuestro paradigma de éxito. Que nos está llevando a este apocalipsis, a este futuro trágico y caótico que parece que no pudiéramos evitar. En otras palabras, no se trata solamente de hablar del apocalipsis como a modo de queja, lamento, resignación, reclamo. No, se trata de entender cómo funciona ese sistema que nos está autodestruyendo, que nos hace ver como si el capitalismo fuera la única opción. Como dicen por ahí, hoy en día es más fácil pensar en el final del mundo que en pensar en el final del capitalismo. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, todos hablamos del sistema, nos quejamos del sistema, criticamos el sistema, pero de algún modo el concepto de sistema sigue pareciendo muy abstracto, donde no están especificadas las causas y los efectos para entender qué fuerzas influyen sobre otras fuerzas y qué poder influye sobre otro poder. Por eso, a lo largo de mis publicaciones, trataré de presentarles como una teoría del todo, una teoría basándome en el conocimiento científico actual. Claro está, pero organizando toda la información en una especie como de patrones de un sistema algorítmico donde podamos entender los procesos desde la materia inerte hasta la vida, hasta la conciencia, algo muy similar a lo que presentó Daniel San Martín en su libro Clarity. En este caso yo lo que voy a presentar es cómo el mismo algoritmo ha servido para crear todo lo que hoy existe. En una forma similar presentaré un diagrama que pueda explicar la forma en la que ha evolucionado la humanidad desde el lenguaje hasta la tecnología, y al principio los mostraré como un sistema fácil de leer, fácil de entender, que funciona muy similar a un mapa o GPS cognitivo, por llamarlo de algún modo, para que más adelante sean ustedes mismos los que puedan empezar a encajar cada proceso y entender toda la situación que estamos viviendo actualmente. Y claro, todo lo que se está diciendo debería ser también analizado desde la antropología, desde la psicología, desde la filosofía también, asimismo inclusive desde la física, la matemática, la química. Bueno, para mí qué orgullo sería que todo esto fuera analizado desde diferentes ciencias, pero no desde un ideal de cómo debería ser el ser humano, de cómo deberíamos de pensar, ignorando los hechos descubiertos por la ciencia que dicen cómo es o cómo, entre comillas, cómo funcionamos, sino observando más bien las motivaciones humanas, cómo han ido evolucionando nuestros paradigmas de éxito también, esa insaciable hambre de conocimiento que tiene a muchos científicos más preocupados de saber si se puede hacer algo en lugar de estar pensando si deberían de hacerlo o no. Y el reto más grande de este experimento, ¿cómo lo explico? A ver, ¿cómo sabe un loco que está loco? ¿Cómo sabe un tonto que está tonto? ¿Cómo sabe una persona inconsciente que no es consciente? Obviamente es que si está inconsciente no es consciente. Obvio. Uno diría, no, pues para eso está la mayéutica, pero para casos como estos no es suficiente. Les explico por qué. Porque el reto más grande es que un adicto se dé cuenta que es adicto en una sociedad que
que celebra su adicción. Nosotros aquí tenemos una sociedad que si tú eres adicto a las drogas, pues te hace intervención y todo. Pero una persona que es adicta al dinero, al poder, simplemente se le celebra y se le sigue cultivando la adicción. Y una persona entre más gana dinero, más poderosa se hace, lo aplaudimos, más famosa se hace. Eso no les permite tampoco darse cuenta lo enfermos que estamos. Entonces, asimismo, también hay unos que son adictos al confort, a no cuestionarse. Esa sensación de creer que no se necesita saber nada va a ser la más difícil de superar. El reto más grande que tenemos que superar en este caso son precisamente esos sesgos cognitivos. Esos sesgos que nos impiden creer la posibilidad inclusive de que yo tenga razón. Ya sea por el formato en el que estoy presentando esta información o por algún otro prejuicio, sea cual sea, inclusive los que sufren de titulitis, ¿no? Esa ilusión de creer que ya lo saben todo solamente porque tienen un título les impide aceptar información o ideas de otras personas, de otras fuentes. Sin darse cuenta que lo que aprendieron, en cierta forma, no lo eligieron ellos. Todo fue la información que les entregaron con base en lo que otra persona consideró que era importante que aprendieran. Es verdad que también están los escépticos que dicen que todo esto del metaverso no va a ser posible, no solamente porque no existan todavía las herramientas, la tecnología, sino también porque creen que va a ser imposible saber qué es la conciencia, descubrir qué es eso. Yo les pregunto, ¿en serio ustedes creen que toda la información que tenemos actualmente corresponde a toda la información que existe? Por eso les digo, les hago la invitación para que sigan este canal ya a modo simplemente de dato curioso. A ver qué encontramos. Ahora, ¿qué pasaría si tengo la razón? En el caso hipotético de que sí, la conciencia resulta ser un algoritmo similar al que se usan en los computadores. ¿Qué pasaría si tal vez a futuro resulta la inteligencia artificial haciéndose preguntas existenciales como las que hacemos nosotros los humanos? ¿Quién soy? ¿A qué vine a este mundo? ¿Quién es mi creador? O bueno, no lleguemos tan lejos. Si por lo menos se llegara a probar que sí, que la conciencia es un algoritmo y en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre un ser humano y una máquina creada por nosotros? ¿Qué implicaría esto? Claro, este tipo de teorías era algo impensable para los que vivieron antes de la era digital, como Charles Darwin, Freud. Pero para los que estamos siguiendo minuto a minuto la evolución tecnológica hoy en día, no tanto la verdad. Y si todavía tienen dudas, esperen a que les empiece a explicar un poco más acerca de la sistematización del éxito y cómo han ido variando los paradigmas de éxito como un algoritmo que dirige nuestro comportamiento tal cual. Tal vez a futuro, en un futuro no muy lejano, visualizarnos, entendernos a nosotros mismos como cyborgs, termine siendo la teoría que más sentido tenga antes de nuestra muerte. Ahora, si no están preocupados por esto, si no les preocupa lo que les estoy diciendo, es porque tal vez no han entendido la dimensión del problema. Un problema tan grande que mientras que ustedes están viendo este video aquí, ya en este momento, existe un instituto de riesgos existenciales en el cual se están debatiendo estos temas desde diferentes ángulos, claro está. Y es que si llegamos a desarrollar máquinas con inteligencia artificial que trabaje para nosotros, pero que éstas llegaran a desarrollar un algoritmo muy similar al de la conciencia humana, podrían pasar por lo menos dos cosas. Primero, tal vez tengamos que empezar a tratar a las máquinas como otro ser vivo, otro ser humano, tal cual, pero en este caso serían un poco más inteligentes. Ahora, no veo por qué si serían más inteligentes, al tener una mayor capacidad de procesamiento información, terminen trabajando para nosotros en vez de ponernos a nosotros a trabajar para ellos. Algo que ya se ha planteado obviamente en Matrix. Ustedes dirán, uy, esto ya está muy trillado, ya está muy rayada la teoría, ya se ha hablado mucho de esto, pero se habla mucho, pero al mismo tiempo como que no se le da la misma importancia. En este caso, lo que quiero hacerles entender es que en este canal sí se está tomando ese tema con la importancia que se merece, porque si llegáramos a darnos cuenta que también nosotros fuimos la creación de una especie que nos puso a trabajar para ellos, algo que también pasó en uno de los capítulos de Rick y Morty, o que somos un NPC como Ryan Reynolds en la película Free Guy o algo así, ya como a modo de teoría de conspiración. Pero si nos llegáramos a entender de esa forma, si esto pasara, si entendiéramos que nuestra realidad pudiera ser desarrollada de esa forma, esto también podría llegar a generar una revolución en las clases sociales tremendas. Solamente con el hecho de saber que hay una élite
que nos percibe a nosotros mismos como máquinas, que no ve una diferencia entre un ser humano y una máquina. En este caso, ¿cómo se sentirían ustedes al saber que solamente lo están percibiendo como eso, máquinas? Y que hay llamémosle, un grupo de personas que se ve superiores a nosotros porque son conscientes de eso. ¿Acaso no se les hace raro la extraña distribución de riqueza que tenemos, la exagerada brecha que tenemos? Ahora la conclusión, por si aún no les queda muy claro por qué razón les dije al principio que esta publicación en Instagram podría revelarnos una nueva versión de la teoría del eterno retorno. Y es que todo este canal, todo lo que les estaré contando en este canal, tratará sobre las ciencias cognitivas, para entender la forma en la que percibimos y cómo interpretamos la realidad, inclusive. Más que eso, ¿cómo podríamos hacer para ponernos de acuerdo y rescatar la realidad que conocemos? Por esa razón voy a estar hablando de todo. Vamos a tratar de abarcar todos los temas, desde el origen del universo, la vida, la conciencia. Tendremos que hacernos un paseo desde la física, la química, la biología. Trataré por eso de contactar con profesionales que nos vayan aportando sus ideas también. Y bueno, al final, este post de acá, esta publicación en Instagram, que en este momento es el primer post, la primera publicación, solamente podrá entenderse a medida que se vayan llenando las demás publicaciones. Si tú estás llegando por primera vez a revisar, te darás cuenta que, aunque este sea el primer post, lo van a ver en un orden donde va a quedar al final. Esto, a grandes rasgos, podría ser una alegoría también a la forma en la que nuestra especie empezó a buscar respuestas de su origen y terminó causando su final. Nuestra historia nos lleva a que a futuro vamos tratando de descubrir lo que era en el pasado, y simplemente el principio termina siendo el final y el final termina siendo el comienzo. Tal vez cuando lleguemos a los avances más grandes de la tecnología, yo los vaya publicando acá, lleguemos a un punto donde nos demos cuenta lo antes mencionado, que sí, somos parte de una simulación o qué sé yo, creados por una especie superior, que nuestra conciencia es un algoritmo y simplemente ya la programación está hecha para causar nuestro propio final. Esto a modo de teoría de conspiración. Pero realmente lo que me gustaría es que nos diéramos cuenta que no es así, que llegáramos a tener el control de cambiar las cosas, de rescatar la realidad que tenemos, de ponernos de acuerdo por lo menos, y empezar a soñar de nuevo con estos futuros utópicos donde la pobreza no era tan agresiva, donde no existía la pobreza siquiera, la desigualdad como la conocemos. Y bueno, dos cositas más antes de despedirme. Primero, yo no quiero caer aquí en teorías de conspiración ni nada, he bromeado un poco con eso, pero no es la idea. Esto me lo voy a tomar muy en serio. De hecho, para tratar de ser lo más objetivo posible, me comprometo a que toda la información que les presente acá esté sustentada en los libros, y voy a estar poniendo también la referencia de los libros de donde saqué toda esta información, los canales de divulgación científica. Me encantaría poder contar con el apoyo de otros canales de divulgación científica como Quantum Fracture, con Santa Olaya, El Robot de Platón, también canales de filosofía. La verdad es que no me interesa tener la razón, me interesa poderme acercar a la verdad. Para eso tengo que debatir, tengo que exponer todas mis ideas al debate. Y si resulta que no tengo razón, bueno, tendré que aceptarlo y punto. Prefiero eso antes que volverme un loco. Ahora, no crean que solamente la ayuda que me sirve es la ayuda de los científicos y todo eso, no. Gran parte de lo que voy a estar hablando también tendría que ser corroborado por el medio del autoconocimiento, que ustedes mismos sean los que me ayuden a decir, no, la verdad es que lo que estás planteando yo no lo percibo de esta forma. Como les dije antes, mi reto es demostrarles que no existen decisiones racionales. Ustedes pueden argumentarme o contarme de una experiencia diciéndome de alguna decisión que hayan tomado, y yo les explicaría por qué razón esa decisión no fue tomada por la razón. Así de sencillo. Eso es como el reto al que me comprometo. Y una última cosa antes de despedirme. Me gustaría que en los comentarios me escribieran qué creen ustedes que pasaría en el caso hipotético, solamente en el caso hipotético, ¿no? Imaginando que fuese posible que llegáramos a inventar un universo. ¿Qué pasaría si lo del metaverso y todo esto se llegara a dar como lo estamos pensando? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué creen
ustedes qué pasaría también el día en que inventemos un ser consciente que no sea nuestro hijo? Escríbanlo en los comentarios y lo tendremos en cuenta para debatirlo más adelante, ¿vale? Eso es todo por ahora. Recuerden que para resolver los problemas de nuestra realidad debemos indagar en los enigmas de nuestra percepción. Ponte los lentes y hasta el próximo video, que ese sí que va a estar buenísimo. ¿Listo? Chao, chao.